por el Twitter nos llegan comentarios. Germán Hernández nos dice, por ejemplo, la flojera, falta de cultura, las críticas, la ignorancia han hecho que en este país, solo un 3% hablen bien el inglés. Nadine Beauvais nos dice también, como docente de lenguas extranjeras, castellano y francés, el mal uso de la lengua materna hace muy difícil aprender otra lengua. Sin embargo, eso es algo que mejora incluso cuando usted comienza a estudiar otro idioma. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los principales beneficios de dominar una segunda lengua? Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero es que con esto de la globalización, las redes sociales, yo sé una que otra palabra en inglés, más o menos cuando leo algún artículo entiendo una que otra cosa, pero eso no es dominar el idioma. No se puede llamar una persona bilingüe si su capacidad de entendimiento llega quizás hasta ese punto. ¿Cuáles son los beneficios? Una frase de Ludwig Wittgenstein. Él dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Significa esto que si yo solo hablo español, obviamente voy a conocer ese espacio hispanohablante en el que me muevo, pero desconozco lo que puede estar ocurriendo fuera de ese espacio. ¿Quiere decir que no puedo ser feliz si no conozco otra lengua? No, quiere decir que tu mundo está reducido a esa lengua y a esa cultura en la que te mueves. Y como dice este oyente, probablemente ni te muevas bien dentro de esa lengua que habla. Pero esa no debería ser una limitante para aprender otra lengua. El aprender otra lengua, más allá de la herramienta de comunicación que te transmite, te da muchos activos desde el punto de vista, digamos, profesional. Vas a ser mucho más competitivo a la hora de aplicar por un trabajo, que digas, eres hablante de inglés, francés, italiano, X, te va a colocar por encima de una persona que puede tener las mismas calificaciones tuyas, pero es monolingüe. Entonces ahí volvemos a lo del monolingüismo, ¿no? Es un valor agregado bastante importante. A mí me ocurrió en algún momento de mi vida, y esto es una anécdota muy breve, quise explorar en otro campo de la comunicación y la gran barrera que se me presentó fue esa. Tienes que ser bilingüe. Sí. Y es bastante difícil, o quizás más exigente aún más para un comunicador social. Claro. Que trabajas básicamente con el lenguaje, y me vi obligada pues a definitivamente tomar una decisión drástica en mi vida y hacerme bilingüe, porque no tenía muchas otras opciones. Y a veces ese bilingüismo es evaluado desde el punto de vista formal y se dejan por fuera elementos que creo que son mucho más profundos y más importantes. El bilingüismo no tiene que ver solo con que pronuncies de la manera más cercana al nativo, o que tengas una base de datos muy amplia de vocabulario, o que puedas citar a Shakespeare en el idioma original y en el contexto original. Tiene que ver con que conozcas la cultura donde esta lengua se usa, que sepas desenvolverte entre los hablantes de ese idioma con la fluidez que lo hacen ellos, independientemente que tu inglés o tu francés o tu italiano no suene tan nativo, pero que sepas pedir las cosas como se piden, en el orden en que van. O sea, hay un elemento cultural importantísimo en la lengua. Los slangs, como se habla en inglés. Exactamente. Esas palabras que quizás nunca te las van a enseñar en un curso de idiomas, pero es lo que se habla en la calle. Suelen decir los estudiantes cuando viajan y tienen la experiencia afuera, que cuando se dan cuenta que obviamente les falta esa herramienta cultural, que aquí se aprende a hablar como un libro, pero no como un ser humano. Entonces la experiencia, lo decías tú más temprano, la inmersión en un país de habla nativa de ese idioma es importante, aunque obviamente en el momento que vivimos probablemente sea complicado. Pero creo que las redes y la internet puede ayudar, pues el contacto con un nativo a través de blogs, chat rooms y cosas por el estilo, te permite aproximarte a esa persona sin necesidad de estar físicamente allá. Lo decía también la profesora anteriormente, esto te permite, si estás estudiando algo en tu país natal, inclusive tener acceso a una gran cantidad de información importantísima que puede ser de gran ayuda para nuestro aprendizaje, pero que no está en nuestra lengua nativa, está en cualquier otro idioma. Además, ustedes también dirán, bueno, pero es que ya yo estudié lo que tenía que estudiar, ya yo no voy a ir a otro país con ánimos de trabajar, pero es que inclusive para viajar, el intercambio cultural se hace mucho más rico cuando uno va a otro país y puedes manejar una lengua con la que te puedas entender con todos. Pero también trae esto beneficios o tiene un aporte intelectual importantísimo, profesora, el aprender una segunda lengua. ¿Por qué? Claro, de hecho, yo ayer, como venía a hablar sobre este tema, busqué unas frases populares relacionadas con el aprendizaje de otra lengua. Y la que más me llamó la atención es la de Roger Bacon, que es un filósofo inglés que no en este siglo
que estamos hablando analfabetismo del siglo XXI, si no dominas otra lengua, decía, el conocimiento de idiomas es la puerta a la sabiduría. Si tú no lo estás haciendo, aprender otra lengua por razones de trabajo, lo estás haciendo por tu propio beneficio personal. ¿Por qué? Porque se te abre el mundo, ya tú conoces otras culturas. Así fundamentalmente. Y con respecto a lo que decías antes, por ejemplo, nuestra escuela de idiomas modernos tiene carreras, no es que vas a aprender a hablar 2 idiomas extranjeros más el español, que también tienes que aprenderlo, por aquello de lo que decía una persona allí, de la poca competencia lingüística, comunicativa en la lengua madre, que es un problema grave que estamos viviendo en este momento. Entonces, allí se forman traductores, pero el traductor trabaja en lengua escrita, y yo he escuchado a traductores decir que no dominan la oralidad. Es decir, que son expertos en la lengua escrita porque es su herramienta de trabajo. Pero lo sueltas en una calle en Nueva York y puede que tengan problemas, puede, claro. Sí. Quien lo decía me pareció que era hiperbólica en su mismo planteamiento, porque Patricia Torres. Pero el que es intérprete, que hace la parte oral, la traducción oral, si pudiéramos decirlo así, tiene que desarrollar competencias en la oralidad y a veces el dominio escrito no es tan alto. ¿Y eso permite un desarrollo mental más agudo, profesora? Aprender otra lengua, claro. ¿Por qué? ¿Qué capacidades se perfeccionan o se desarrollan, habilidades? Lo que se llama la facultad del lenguaje. Tú dominas una primera lengua y tienes la estructura de esa lengua, pero tú eres capaz de aprender una segunda y después de esa segunda una tercera y ser políglota, y tienes más habilidad mental porque puedes utilizar mejor tu cerebro, tienes más oportunidades de uso. Entonces es importante tener mínimo una segunda lengua, pero es trilingüe, puede ser políglota. Una duda una pregunta que he escuchado mucho en varias oportunidades. Cuando una persona es bilingüe, ¿se le hace más fácil aprender muchas otras lenguas? Eso es cierto. Digamos que el aprendizaje de esa primera lengua extranjera, porque ya hubo un aprendizaje de la lengua madre, ¿no? Y los mecanismos son casi siempre empíricos. El niño que empieza a repetir lo que oye que dicen sus padres. La segunda lengua, que vendría a ser tu primera lengua extranjera, la aprendes ya con una dinámica, ya hay todo un mecanismo consciente de aprendizaje que tú luego reproduces en el aprendizaje de una tercera lengua, una cuarta, etcétera, etcétera. En la escuela de idiomas, nuestros estudiantes aprenden, como decía la profesora, 2 lenguas extranjeras paralelas y conjuntamente va el español también. Sí. El español que uno podría decir, pero ellos ya hablan español, lo hablan como medio de comunicación, pero no lo conocen como lengua. Sí. Entonces, la manera en que se enseña en la escuela con la lingüística y con lengua española es leer textos, por ejemplo, escritos en lengua española por autores reconocidos de renombre, por ejemplo, y analizarlo. Y ahí esos muchachos, las Marías de la escuela nuestra es lingüística y lengua española. No es el francés, el italiano, el alemán, el portugués ni el inglés. Son las lenguas, son las materias en español. Porque hay que ver cuán complicada es la gramática, sobre todo del español. Y esto nos retorna a un punto del que estábamos conversando. Hay muchas personas que dicen que vas a estar tú aprendiendo otra lengua si ni siquiera hablas bien español. Pero ¿hasta qué punto, porque también lo he escuchado, el aprender una segunda lengua puede ayudar a perfeccionar el conocimiento gramatical en la lengua nativa? Yo creo que sí. Ayuda muchísimo. Ayuda. ¿Por qué, pero profesor? Más ayuda el que tú seas competente en tu lengua madre. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lengua como objeto de estudio, cada una tiene su propio sistema y no podemos trasladar los usos de una lengua a otra, pero vamos observando las semejanzas y las diferencias. Vamos estableciendo comparaciones. Comparaciones, fíjate, por ejemplo, exactamente. Cuando los muchachos aprenden español, aprenden la estructura gramatical del español. En la primaria probablemente no estén muy pendientes de que esto es un adjetivo, esto es un adverbio, y esa terminología que para ellos es chino, no es ni siquiera español. Y ese es el error en las escuelas. Exacto. Cuando llegan al inglés y desde el inglés se les dice esto es un adjetivo, va adelante el sustantivo y el adverbio. Adjetivo, Entonces, o sea que hay adjetivos también en español.
cual. O sea, lo redescubren Sí. conscientemente cuando ya están estudiando otro idioma de manera Exacto. sistemática. Esto se llama así. Exactamente. Sí. Yo creo que sí, digamos de retruque, pues en retrospectiva, el español se Sí. enriquece del aprendizaje de una lengua extranjera porque viene una terminología que no conocemos. ¿Y cuánto están entendiendo esta importancia los profesionales en países en vías de desarrollo hoy en día? Que la La importancia importancia de manejar un idiomas, segundo sí. o tercer idioma, inclusive. Claro, yo creo que sí, porque la demanda para estudiar idiomas en la escuela es alta. Por ejemplo, yo le pregunté al director, en la preinscripción para estudiar en la escuela de idiomas hay 8.000 personas que quieren estudiarlo y solamente en cada cohorte pueden entrar 100. Entonces imagínate, todos los que se quedan sin poder hacerlo. Pero el problema es que ellos creen que van como si fuera una academia. Sí. Y la escuela no es una academia. Se subestima la carrera. Se subestima porque es formación para ser traductor, para ser intérprete o para ser investigador en las lenguas. Ahora, ¿qué es lo que le impide a muchas personas decir, ok, voy a comenzar a estudiar un segundo idioma, quiero dominarlo? De todo eso vamos a hablar al regreso, además de averiguar cómo se rompen con esas limitaciones, con esas barreras. Ya venimos.